Este es un paciente de 32 años que está haciendo ejercicio en el gimnasio, está haciendo unos fly de pectoral y no sintió nada. Cuando llegó a su casa se le empezó a hinchar el pecho y de ahí empezó con dolor. Al día siguiente ya amaneció con el pecho bastante inflamado y aquí está la imagen de resonancia para que todos la podamos ver. Y ese es un corte de tórax. Bueno, dije, ¿qué secuencia le vamos a hacer un pectoral? O sea, le hago un solo lado, le hago los dos lados. Los protocolos establecidos para pectoral es bilateral, es como hacerle un tórax. Entonces, las imágenes de tórax van a hacer un poquito de menos resolución que, por ejemplo, las imágenes que hacemos de hombro o de rodilla. Entonces, lo que queremos ver no es cosas finas, queremos ver algo más grueso. Entonces, si ustedes tienen un paciente con lesiones de pectoral o de trapecio o de escápula que no cabe dentro del hombro, tendrían que pedir una caja torácica, ¿no? Entonces, es una resonancia de tórax con intención muscular. Entonces, nosotros le vamos a hacer todas las secuencias para tratar de ver todos los músculos. Si piensan ustedes en una lesión como, por ejemplo, una tumoración de un músculo, habrá que valorar si le vamos a meter gadolinio. Entonces, poner sospecha de tumoración, aplicar gadolinio, porque normalmente en musculoesquelético no lo hacemos. O sea, es poco frecuente. Utilizamos a veces otras secuencias, por ejemplo, algunas que hacen ver la interfase para ver tumoraciones, pero ya cuando tenemos alguna alteración más difusa dentro del músculo, sí le metemos gadolinio, ¿no? Este paciente, pues les voy a enseñar los axiales, es una secuencia T2, yo creo que lo ven, hay líquido en lo que sería el canal espinal, y aquí estamos vértebra, tráquea, tiroides, y vamos hacia abajo. Aquí están los hombros, un hombro, aquí viene el otro hombro del otro lado, y así nos vamos yendo hacia la parte de abajo. Entonces, si alguien ve algo, me puede decir tranquilamente. Aquí está eso anterior son las clavículas y la unión esternoclavicular, aquí está. Así es como se ven las uniones esternoclavicular. Estamos viendo tórax, pero también estamos viendo lo que sería el pectoral. Vean, este es el pectoral, este es el pectoral. Y conforme vamos más hacia abajo, yo creo que si ustedes se ponen a ver estas imágenes, lo primero que llama la atención es de que ese es el pectoral del lado derecho y ese es el pectoral del lado izquierdo y hay un aumento de volumen. Ustedes pueden medir que este espacio está mucho más amplio que el del lado derecho y vemos las fibras del pectoral cómo están arrancadas en todas las inserciones proximales, ¿no? O sea, todas sus inserciones están desgarradas, aquí un desgarro, aquí otro desgarro, o sea, las fibras están desgarradas de su inserción y se extiende hacia la parte media y lateral, ¿no? Del otro lado se ve perfectamente bien, como es un músculo compacto, oscuro, y este otro lado está abulsionado prácticamente de muchas de las fibras en su inserción proximal a nivel del esternón, ¿no? Vamos a ver otras secuencias, vean, ahí se ve cómo está la separación y el líquido, y estamos viendo cómo están estos desgarros proximales, y conforme estamos yendo más hacia lo más inferior, desde abajo está el desgarro de las fibras más inferiores del pectoral. Bien marcado, pero desgarrado. No abulsionado total, sino hay pequeñas abulsiones. Ahora vamos a ver otra secuencia. Vamos a ver una secuencia sagital. Vean estas. Esta es una sagital. Estamos viendo el lado de la afectación. Este es el esternón. Lo vemos. Por ejemplo, si ustedes quisieran saber cómo se ve el esternón, así es como lo vemos en resonancia. Cuando tengan ustedes una sospecha de una tumoración de esternón o de que tengan una fractura o de que tengan una osteomelitis o algo parecido, esas son las imágenes de resonancia como verían ustedes el esternón. Y aquí podrían identificar fácilmente cualquier tipo de alteración que encontráramos en ese lugar. Conforme vamos avanzando, vemos las fibras musculares cómo están separadas. Y ya lo habíamos visto en el otro lado, este es el lado afectado, como hay una separación de todas las fibras y abulsiones de muchas de las fibras en las inserciones que estamos viendo aquí en la parrilla costal. Vean, aquí está totalmente separada la inserción. Ok, vamos hacia la parte distal. Cómo se ven separadas las fibras hasta la parte más periférica y con aumento de la intensidad, ¿no? Ok.
Perfecto. Vamos a ver otra. Ah, vean esta. Esta otra sería un corte coronal. Este es un T2, este es el hígado, este es el estómago, este es todos los músculos, todo lo que es la caja torácica, el corazón está acá atrás y estamos yéndonos hacia adelante. Aquí conforme vamos yendo adelante. Esta es la vesícula. Así es como se ve. Okay, nos vamos yendo hacia adelante. Y sí es cierto, esas son las secuencias que usamos nosotros para ver corazón y ver hígado y eso, pero pues aquí le estamos aplicando para ver los músculos. Ok, entonces aquí, yo creo que de aquí pueden ustedes ver la separación entre cómo están las costillas, el esternón, dónde están las inserciones y cómo hay desgarros entre las inserciones. Comparamos con el otro lado cómo todas las fibras se ven unidas unas con otras, como lo estamos viendo aquí, y en esto no, las encontramos separadas completamente, ¿no? Vamos a vean, aquí están todas las fibras separadas con desgarros, pero aquí vemos que del otro lado hay un fascículo con cambio de intensidad que pues tiene edema, ese tiene un desgarro también. Entonces, del lado derecho también tenemos un desgarro fascicular, aunque no tenemos el aumento de volumen de ese lado. Vean cómo hay, este sí es normal, estas fibras no se ven tan bien y todas estas se ven totalmente separadas en la inserción. O sea, muchas se desgarraron, ¿no? Aquí hasta el área más superficial. Esta otra secuencia va a estar mucho más ilustrativa. Es una secuencia de supresión grasa, donde todo lo que es edema va a empezar a brillar. Y así estamos viendo cómo ese artefacto que se ve es del latido cardíaco y cómo vamos hacia la parte más superficial. Vean, aquí está una línea totalmente de desgarro junto con múltiples desgarros del lado izquierdo. Ven, aquí está toda la inserción y este fascículo que se encuentra desgarrado. Okay. Aquí está, ¿lo ven? Tiene un desgarro y aquí tiene múltiples desgarros en todas las fibras de todo lo largo del pectoral mayor hasta la inserción, ¿no? Todo el edema de la inserción hasta aquí, al área superficial con edema completamente hasta el área superficial. Estas ya son secuencias T1, esta secuencia T2 está bien. Esta ya por último les voy a enseñar esta secuencia para tratar de identificar dónde están esas áreas de edema. Desde luego aquí es el pectoral izquierdo, cómo tenemos edema. Conforme vamos viendo, va avanzando. Aquí tenemos un área de edema del fascículo que encontramos, muy edematoso. Y aquí yo creo que es franca la diferencia entre un pectoral y el otro. Fácilmente identificable, ¿no? Aquí está toda la identificación, el aumento de volumen del desgarro de todo el pectoral. Bueno, yo lo di como un desgarro del origen del músculo pectoral izquierdo, desgarro fibrilar del músculo pectoral derecho. Fíjense que en muchos pacientes de accidentes o desgarros musculares o accidentes musculares dentro del gimnasio, yo vi que es más frecuente que se desgarre el pectoral en la porción distal, pero usualmente eso es cuando tenemos pacientes con un pectoral muy fuerte, que meten mucho peso y pierden en algún momento el control de la mancuerna y eso hace que se rompa la inserción en lo que sería el húmero. Y ese lo vuelven a insertar metiendo un clavo ahí en el húmero, ¿no? O algún otro tipo de procedimiento. Pero este paciente no, el paciente tuvo su desgarro totalmente de la inserción del pectoral. Probablemente la mancuerna como las tuvo, las dos mancuernas como las sostuvo, no estuvieron muy adecuadas. No pasa tan frecuentemente. A veces los pacientes, bueno, no los alcanzamos a estudiar porque muchos pacientes tienen dolor a veces después de hacer ejercicio, pero se considera que es el dolor que tiene después del ejercicio y que se va a recuperar y que es para que crezca el músculo y agua. Y sí le crece el músculo, pero está desgarrado. Entonces, a lo mejor si estudiáramos un poquito más a nuestros pacientes después de que el entrenador los chicoteó en el gimnasio, viéramos que muchos de esos tienen micro desgarros más o menos, ¿no? Bueno, eso es un aprendizaje interesante. Bueno, ese es el penúltimo caso. Esta es una paciente femenina de 27 años, también de gimnasio. Llega por dolor en la pierna, aumento de volumen y las rayos X obviamente no tiene nada. Lo vean, el hueso está íntegro, no tiene una fractura, se ve perfectamente bien. El volumen muscular se ve muy bien, pero
Estas son las secuencias de la resonancia. Yo creo que en fémur, cuando hacemos los dos muslos, eh, yo pensaría que se hicieran comparativos. O sea, a nosotros nos es lo mismo hacer un comparativo que hacer un solo estudio, un solo muslo. Realmente nos gustaría que siempre fueran comparativos. Entonces, siempre hay que pedir ambos muslos comparativos y eso ayuda mucho para poder hacer diagnósticos diferenciales en las masas musculares y en el tipo de lesiones que tiene, si es bilateral o unilateral. A veces la manifestación siempre va a ser del más doloroso, pero nunca saben si el otro también está lesionado. Entonces, pero vean como este caso, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver la imagen. Ok. Vean, la masa muscular de esta paciente está muy bien, o sea, es una buena masa muscular. Es una paciente que hace ejercicio. Tiene aquí pues toda la masa muscular que identificamos fácilmente. Y aquí en la parte más anterior vemos estas áreas brillantes, ¿no? Porque estamos viendo un área brillante. Al principio yo pensé que a lo mejor pudiera ser algún desgarro de alguna de las venas, de las venas superficiales, pero después de que la vi y chequé que del otro lado también tenía otra lesión, vean, de los dos lados y hasta acá arriba está. Y entonces yo creo que todos ustedes que hacen anatomía y ven eso, pues este es el recto anterior del cuádriceps. Entonces este fue un ejercicio en máquina probablemente o algún ejercicio no bien controlado o fue mucho peso el que le metió el cuádriceps y obviamente lo que tenemos es un desgarro bilateral de ambos cuádriceps. Vean, aquí está el desgarro fibrilar de ambos lados con una gran edema y extenso, ¿no? Yo creo que es bastante significativo esta cantidad de edema en estas fibras, ¿no? Yo creo que hasta aquí, hasta la parte más superficial estamos viendo. Y ahora en esta secuencia, que sería esta sería una de lado, una imagen de lado. Estaríamos viendo cómo se ve cómo se ve el desgarro en la parte más superficial del recto anterior, ¿no? O sea, no era un desgarro venoso, realmente era un desgarro muscular que se encontraba en toda la parte anterior. Y esto no fue trauma, fue desgarro. Vean, aquí está todo el desgarro en la parte más anterior. Y me llamó la atención, la verdad, porque ese tipo de lesiones la paciente le dolía para caminar. ¿Y cuál de todos los que hacen ejercicio de pierna no les duele para caminar a veces? Pero cuando duele más y queda más días y se pone morado y todo eso, pues entonces ya tenemos alguna lesión mucho más intensa y hay un borde entre la lesión y el crecimiento muscular, que a lo mejor eso sería interesante valorarlo para todos los que ven pacientes post-gimnasio. Esta es la secuencia T1, estas no nos ayudan mucho, nomás para ver la masa muscular. La masa muscular de esta paciente está muy bien, está trabajada, pero esos músculos son más fuertes y obviamente los músculos fuertes se desgarran más feo. Okay. Aquí ya no se ve en estas secuencias, porque son secuencias T1. Y esta es otra secuencia, que es una secuencia, las secuencias axiales de esta paciente desde arriba hacia abajo. Y yo creo que aquí, vean, aquí está la lesión. Se empieza a ver en el fascículo anterior del cuádriceps. Aquí está el recto anterior. Vean cómo está la lesión de los planos musculares hasta la parte más inferior. Vean, aquí está el desgarro completo. Se ve muy evidente, ¿no? Yo creo que estas secuencias ayudan mucho para ver que sí es el recto anterior el que está lesionado en esta paciente. Esta es otra secuencia. Esta es una secuencia T2. Esta no la vamos a ver tan llamativa, pero aquí está. La lesión es una lesión de secuencia de difusión que hicimos aquí. Esta es una secuencia T1. Esta es la otra que vimos para acá. Esta es una secuencia T2 un poquito más lisa, pero tratando de ver cómo se comportaban en las diferentes secuencias y ver cómo estaba la anatomía de los músculos en este tipo de secuencias un poquito más lisas, ¿no? Es para ver si había hecho un hematoma extenso. Bueno, se tiene un desgarro del músculo recto anterior de ambos músculos, mayor severidad y dimensiones del lado del derecho. No hay una sección, no hay una abulsión completa del músculo, sino hay un desgarro fibrilar bilateral extenso. Okay.
Por último, este es otro pacientito de 16 años que estaba jugando con la pelota, le pegó a la pelota muy fuerte. Claro está que él sí practica algo de ejercicio de fútbol. Le pegó muy fuerte y le dolió mucho el pie y por eso duró varios días, no podía caminar. Entonces el médico dice, no, pues le duele ahí. La radiografía estaba totalmente normal, pero después de hacerle hicimos la resonancia y lo que encontramos en la parte más inferior, ahorita se les voy a enseñar estas imágenes. Como en la parte superficial de la cara interna del pie, ya no voy a regresar acá a la cara interna, empieza a haber un área de edema, un derramito, y acá en la parte más interna, acá está, un desgarro de la fascia plantar, que esto es algo que no es tan frecuente. O sea, lo vemos en pacientes que tienen algún evento traumático, pero post ejercicio, o sea, parte de la fascia plantar está con un desgarro, así como desgarro muscular adyacente y edema existente en los lados. O sea, esta es otra lesión por un simple golpe dado en un mal momento a una pelota en el ejercicio, ¿no? Voy a enseñarles otra imagen. Este es un coronal. Este coronal lo vemos para ver todas las, cómo está la fascia. Aquí está. Okay. Todo eso, aquí está todo el edema que tenemos de este paciente en la planta del pie, secundario a trauma. O sea, es parte del ejercicio, un desgarro simplemente en un golpe, podríamos decirlo así, mal dado. Esta es una secuencia T1, esta es otra secuencia. Esa es una secuencia T1 que ya nos dice nomás más o menos cómo está todo el resto de los músculos y los tendones de la fascia plantar. Y todos los músculos más bien anatómicos, donde los huesos se veían perfectamente bien. Y aquí tenemos otra secuencia también donde pues, seguimos viendo el edema persistente. En todas las secuencias lo vemos el edema extenso, ¿no? Y parte del músculo, que se extiende hacia la fascia plantar y hacia la grasa que está en todo el área del talón. Este tipo de lesiones, ¿qué estudio le vamos a pedir? En caso de resonancia, nosotros hacemos normalmente pie-tobillo, que es lo que hacemos, pero es el retropié. Cuando vamos a hacer el antepié ya hay que pedir una resonancia de pie o de pie anterior para poder ver dedos y todo eso, pero principalmente nosotros ya hacemos la secuencia de tobillo extendido, ¿no? Hacemos un tobillo y extendemos las secuencias para el pie, sobre todo para ver todos los tendones y ligamentos que no vayan a estar asociados a la lesión que tenga nuestro paciente, ¿no? Aquí estamos viendo el edema en un corte oblicuo posterior y como estamos viendo parte del edema, que tiene edema en varios lados. O sea, el evento traumático que él hizo, no nomás fue en el área de la planta del pie, sino repercute en el resto de las estructuras musculoesqueléticas del resto del tobillo. Entonces, yo creo que todos ustedes lo saben, que muchas de estas lesiones no son únicas, que tenemos también edema óseo, podemos tener contusión, podemos tener muchas cosas en cualquier tipo de pacientes que tenga una lesión después del ejercicio, ¿no? Y ya por último, esta imagen, que tratamos siempre de hacer imágenes lo más completo que se vea para tratar de demostrar más, pero sobre todo enfocando en el área de interés como en este paciente, para tratar de mostrar la fascia plantar se puede identificar fácilmente y se ve muy fácilmente cuando tiene alguna lesión, como este caso, ¿no? Que estaba en el lado de este lado de acá. ¿Sí? Evidente, ¿no? Y ese era un pie doloroso en un paciente joven. A lo mejor la mamá lo llevó a que hicieran el estudio, ¿no? No podía jugar y no podía hacer nada de parecido. ¿Okay? Entonces, este paciente tenía un desgarro grado 1 del músculo aductor del dedo grueso y tenía un desgarro parcial de la fascia plantar.
Ok, pues alguna preguntita que tengan por ahí. ¿Alguien tiene alguna pregunta en remoto? A ver si alguien te escribió algo o quieren hablar. Ok. Ok. Estamos aceptando preguntas. A ver quién quiere hacer alguna preguntita. Ujú. ¿Alguna pregunta, muchachos? No. Bueno, yo quisiera mencionar sobre la resonancia magnética en musculoesquelético en las lesiones deportivas que es importante considerar si su paciente está más allá que un simple dolor post ejercicio, ¿no? Y yo creo que a veces es muy difícil ver el umbral del dolor de muchos de los pacientes. Los que tienen menos masa muscular se lesionan por un ejercicio mal hecho cuando van empezando, y los que tienen mucha masa muscular, sus lesiones son más severas y ellos saben cuando ya se lesionaron fácilmente, ¿no? Y las lesiones son mucho más serias, son avulsiones, son desgarros radicales, o sea, casi completos, porque la fuerza del músculo es muy poderosa, ¿no? Entonces, esos pacientes hay que cuidarlos más. Yo creo que todos estos que entrenan todos los días en el gimnasio saben cuando tienen una lesión y ya tienen traumatólogo de cabecera por en caso de múltiples lesiones. Eh, eh, Pierna es la que probablemente menos se lesiona, pero cuando se lesiona de verdad. Hombro y bíceps y pecho, como vieron, es más frecuente las lesiones. Hay muchos otros, por ejemplo, aductores con las máquinas de aducción para hacer ejercicio de pierna. También hay mucha lesión, sobre todo si le suben mucho al peso, que quieren adelgazar la pierna de la cara interna, le dan muy fuerte y se desgarran los aductores de la inserción en la pelvis. A esas secuencias nosotros lo que hacemos es pedir una secuencia extendida de pelvis. O sea, yo pediría para aductores una resonancia de pelvis con extensión a muslos. Y entonces es una secuencia panorámica amplia y ahí podemos ver todos los músculos aductores. A veces el ultrasonido es muy difícil ver esos desgarros de las avulsiones de las áreas difíciles. Por ejemplo, yo lo veo como un área difícil para la exploración, el área de la región isquiopúbica en mujeres. Es bien difícil tratar de meter un traductor ahí entre las piernas de la paciente para tratar de ver el sitio de la inserción. Y muchos de ustedes lo piden, no, pues sale un ultrasonido de los aductores de la inserción. No, pues a veces no se puede. O sea, ese es un área difícil y yo pensaría y yo recomendaría que le hiciéramos a estos pacientes una resonancia de primera intención. Yo creo que sería lo mejor en caso de que tuvieran ese tipo de lesiones, ¿no? Sobre todo también otro que es un área difícil es glúteo. O sea, las lesiones de glúteo en pacientes jóvenes, difícil. Futbolistas lesionados de glúteo, resonancia. O sea, de primera intención. Nos metemos más fácil, es más fácil identificar el grado de lesión. El precio a lo mejor va a ser 2, 3 veces el ultrasonido, pero la satisfacción de la imagen es superior en la resonancia, ¿no? Creo que alguien nos está preguntando. ¿Tenemos alguna pregunta? Para esos padecimientos, cuando una resonancia magnética en lesiones deportivas. Yo diría que ultrasonido vas a pedirlo cuando tu paciente tiene un derrame, cuando quieres ver pues un derrame en las fascias, que tiene un hematoma muy grande, ahí sí fácilmente vamos a poder ver las fascias. Pero cuando tiene una pequeña desgarro fibrilar, no lo vas a poder cuantificar porque el área de exploración del ultrasonido es muy corta. O sea, el ultrasonido que usamos, el traductor es muy chiquito y no vas a poder tener la amplitud para demostrar la lesión. Y se te van a escapar muchas cosas. Yo pensaría que de primera intención vete una resonancia magnética y a no ser que tengas un hematoma grandotote, que tengas un derrame articular extenso y lo vas a puncionar, pues ese ya lo puncionas de primera intención. No veo yo que no lo puncionen, ni siquiera lo llevan al ultrasonido, le meten la aguja y le sacan todo. Pero si tienes alguna duda de eso, ultrasonido nomás es como decir, vamos viendo, a ver, sé que no ocupas una resonancia porque no te va a hacer nada, pero la resonancia te da una sorpresa de encontrar muchísima patología que a lo mejor va a brincar mucho después. Sí creo en el ultrasonido de hombro para
derrames, artropatía acromioclavicular. En lesiones deportivas no tanto. Ultrasonido del pectoral, no. O sea, le haces ultrasonido, ves el líquido, pero no ves la magnitud ni la extensión de las lesiones que vimos en este paciente. Este paciente tiene unas lesiones extensas que jamás iban a poder ver en esa magnitud y en esa nitidez y con la certeza diagnóstica como la vimos en esta imagen de resonancia. Sigo pensando que la reso sigue siendo el estándar de oro para ver lesiones musculoesqueléticas y el ultrasonido tiene su espacio en lugares donde no le puedas a poder hacer una resonancia magnética a tu paciente. ¿Ok? ¿Alguna otra preguntita? Pues creo que no. Bueno, quisiera agradecerles a todos por haber sacrificado su día aquí en la tarde conmigo. Espero que de algo hayan aprendido y que yo también aprendo cada vez que hago más estudios. Cuando los repaso y los presento, pues los aprendo mucho más. Muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo mes. Vamos a ver todavía más lesiones de músculo esquelético, principalmente de lesiones deportivas. Ok, pues muchas gracias a todos.